Pues muy buenas tardes y muchas gracias a los que me hicieron favor de estar aquí muy puntuales a esta nueva webinar. Y como siempre, ¿verdad? Pues está tocando temas que nos van a venir a perjudicar, yo le digo así. ¿Por qué? Porque al final del camino pues son para la fiscalización al 100% del SAT y que bueno, si no estamos bien asesorados, bien soportados y sobre todo hoy día teniendo un sistema en donde nos dé todos esos nuevos reglamentos y requisitos, en donde automáticamente el SAT nos va a empezar a fiscalizar, pues bueno, son las cosas que nosotros debemos de tener bien presentes y aquí les vamos a hablar el día de hoy de las nuevas reglas de la facturación, ¿sí? Y esto pues viene implementado desde el año pasado, ¿verdad? Esa gran reforma que se vino para este año 2022, en donde debemos de entender que estas nuevas reglas fueron creadas con la finalidad de poder fiscalizar más, puesto que el presupuesto no está ni siquiera integrado ni en la mínima parte para elaborar auditorías o esas famosas revisiones que nos hacían antes de gabinete o de domicilio. ¿Por qué? Porque ahora como ya todo el medio electrónico y todas las formas en cómo va a registrar, a calcular, a presentar su determinación de impuestos el SAT, pues automáticamente el sistema les tiene que dar para eso y más, ¿no? Y aquí, pues cuidado el que quiera aprovecharse, cuidado el que quiera sacar adelante y provecho de todo esto, puesto que las reglas ya las estableció. Las disposiciones ya están y pues bueno, ayer veía dentro de la maestría que yo estoy tomando de Derecho Fiscal que vemos que hoy día las resoluciones misceláneas pues ya son la imposición y la ley suprema, siendo que no debería de ser así, puesto que nosotros estamos regidos bajo unas leyes, unos códigos, unos reglamentos que son los que en cierto modo deben de valer y pesar para todo lo que es el medio y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y claro también poder llegar a esa forma de poder cumplir con nuestra contribución de impuestos. Y bueno, para no hacerlo más largo, pues haremos nada más aquí un pequeño de historia. ¿Cuál es la fundamentación para estas nuevas reglas de lo que es la facturación, verdad? Dentro de lo que dispuso el SAT, y para que se den cuenta cómo nos va a querer fiscalizar, pues quiso incorporar a todos aquellos personas que van a cumplir 18 años a partir de enero de este año, con la finalidad de que tengan ese registro y de que a su vez no se preste a lo que hoy día pues ya tenemos la famosa lista negra, aquel famoso 69B, en donde están en donde nos está reglamentando la emisión de comprobantes y simulación de operaciones y situaciones en que no debemos de estar operando, puesto que estamos haciendo actos ilícitos y que eso acarreará y determinará pues siempre presuntivas que hasta puede ir hasta cosas penales y podemos ir a parar hasta la cárcel. Que hoy día y hasta la fecha seguimos viendo que no se ha llevado a cabo. Como les comenté en mi webinar de hace 8 días, por ahí leí que algunas de las empresas que participaron en la construcción de nuestro famoso aeropuerto de Santa Lucía, pues estaban dentro de esa reglamentación de las factureras, ¿verdad? Aparecían ahí en la lista negra. Entonces imagínense qué podemos esperar nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes, que como le platicaba yo ayer con el profesor, el doctor que nos da lo que es impuesto sobre la renta, que las resoluciones misceláneas tienen más peso de ley para los ciudadanos comunes y corrientes y no para aquellos contribuyentes grandes que tienen el medio, el influyentismo y las maneras de poder solventar todas estas instancias de los buenos o malos manejos que hagan y sobre todo hablando de un presupuesto que pues es la aportación de nuestros impuestos, ¿no? Otra de las cosas que pusieron en marcha, ¿verdad?, para la nueva fiscalización y estas nuevas reglas de facturación, pues fue el famoso régimen simplificado de confianza,
¿Eso para qué fue y para qué nació? Pues para que el SAT simple y sencillamente ya no diera estímulos, ya no diera facilidades, ya no diera condonaciones. Se allegaran a ese régimen todos aquellos que querían pagar poquito, que eso fue lo que se estableció, fue la propaganda, fue lo que nos quisieron vender, y pues cuál es la realidad, que al hacer un análisis muy bien establecido, y que ya lo hemos hecho aquí en el despacho, pues vemos que es un régimen que simple y sencillamente no genera la confianza, genera un pago que con el paso del tiempo nos va a venir ahogando, nos va a venir a afectar nuestro flujo, y pues no en todos los casos es conveniente este régimen. No por eso siempre hay que establecer y checarlo con nosotros, que somos los especialistas, pues para decirles el parte y el cómo puede sí entrar a ese régimen o no nos conviene, puesto que tiene unas reglas muy particulares, tiene unas aplicaciones a lo mejor muy sencillas, pero a su vez pues muy castigadoras, pues porque como se paga un impuesto, dicen chiquito, no hay por qué sufrir la contribución dentro de este régimen. Y otro de los, vamos a decir, parámetros o formas de fiscalizar, pues fue el famoso buzón tributario. Ese buzón tributario en donde nos van a estar notificando todo lo referente al incumplimiento de obligaciones y aquellas diferencias o aquellas discrepancias o aquella información en que el SAT automáticamente nos diga, pues no me checa tu pago de declaración con lo que yo tengo en mi base de datos. ¿Y esto cómo lo detectan? Pues a través de estas nuevas reglas de facturación, a través del CFDI, y claro está, pues que de ahí va a empezar a emitir lo que es su famosa revisión, su famosa auditoría, y ya no hablemos de eso, sino que simple y sencillamente ya van a venir las formas de cómo allegarse ellos de recursos a través pues de todo lo que va a significar el movimiento propio de este CFDI, que desde el momento en que no sepamos las reglas y el procedimiento, pues nos va a multar. Y a pesar de que, bueno, y yo digo a pesar de que dicen que la multa es pequeña, de 200 a 600 pesos por CFDI mal cancelado, mal aplicado, pues bueno, súmenle que nos equivoquemos 2, 3 veces, pues no creo que a nadie nos guste estar sumando cantidades que de por sí tratamos de contribuir y generar nuestro pago de impuestos. Pues bueno, no se vale que el SAT pues nos empiece ya a generar otro tributo a través de multas y todo lo que esté generando como un accesorio para ellos que va a significar pues otra entradita de ingresos, ¿no? Algo que también el SAT, ¿verdad? Nos estará, bueno, y que se ha comentado mucho, ¿verdad? Que va a estar vigilando lo que son los depósitos en efectivo. Pues vamos a hacernos a entender que eso, pues como todo, fue una, vamos a decir, una información en redes sociales que se consideran esas famosas fake news, que simple y sencillamente ni las van a llevar a cabo, ni está reglamentado, ni dentro de la resolución miscelánea se va a aplicar esa fiscalización de los depósitos en efectivo, ¿no? Ellos van a ir directamente a nosotros como contribuyentes, ¿en base a qué? A nuestros ingresos, ¿verdad? Aquellos que rebasemos las cantidades establecidas y los topes, que estemos queriendo generar deducciones que no aplican y que estemos queriendo simular o generar operaciones en donde obviamente el SAT nos va a fiscalizar, ¿sí? Aquí tenemos que entender que pues las nuevas reglas pues es para todos, ¿no? Desgraciadamente pues como les comento no para todos aplican. Y bueno, entremos aquí un poquito en materia y como les venía comentando, las multas que van a estar generándose y esto, bueno, está en veremos, se está platicando, se sigue negociando a través de todas estas cámaras, a través de los empresarios, a través pues de todo este nivel que en un momento dado se va a ver afectado por el cambio de la versión del CFDI, en donde pues todavía nos van a dar tiempo de aquí al 1 de julio, que es la obligatoriedad de manejar esta nueva versión del CFDI 4.0, pero se habla que muy probablemente, y esto lo veremos en mayo, puesto que ahorita la fiscalización pues está todo lo que da con las declaraciones anuales, con las devoluciones y con todo lo que procede un impuesto en donde tiene que ver el SAT, con qué se queda, con qué participa,
con qué va a establecer y cómo van a ser las reglas. Entonces, a partir de mayo, como ya se va a dar el tiempo y la factibilidad de empezar a fiscalizar esto, determinarán si nos dan prórroga o no. Ya en su momento yo se los haré saber en alguna siguiente webinar, o como siempre lo hago con los clientes muy puntualmente, en qué momento empezará a operar esta nueva versión del CFDI, ¿verdad? Y bueno, dentro de los cambios y la forma en cómo se va a venir facturando dentro de esta nueva versión 4.0, pues, ¿qué nos va a, vamos a decir, adicionar a lo que ya veníamos manejando? Si anteriormente, cuando empezó toda esta emisión del famoso comprobante fiscal digital, conocido como CFDI, pues que dábamos toda la información, ¿no? El domicilio fiscal, el correo, el código postal, dónde existíamos, hasta alguna referencia, y pues claro está, pues automáticamente eso que nos generó que se fuera evolucionando, fuera cambiando, y pues bueno, hoy día vamos a volver a retomar esa información. ¿Y por qué? Pues desgraciadamente lo que venía platicando, ¿no? Las factureras, aquellas empresas que se crean fantasmas y que pues 2, 3 años y desaparecen y que nada más se crean para estar evadiendo impuestos y para no cumplir con las obligaciones fiscales que nosotros como ciudadanos que siempre contribuimos y que estamos dentro de ese universo del fisco que tenemos que cumplir, pues bueno, son las que nos han impulsado a estos cambios, son las que han hecho que la fiscalización se vuelva más a detalle, son las que han hecho que estas reglas, conceptos y todos los términos que se van a empezar a emplear, pues empiecen a justificarse, ¿no? Claro, nos están pidiendo que incluyamos ya en forma obligatoria a partir del 1 de julio, a reserva de que a lo mejor se amplía para el siguiente año la prórroga, ¿verdad? Pues que ya incluye el nombre, el domicilio fiscal del emisor, tanto del emisor como del receptor, ¿no? Y eso, pues, ¿qué va a implicar? Pues que va a incluir, pues, más campos, ¿verdad? Para identificar todas las operaciones donde exista, y si llegamos a manejar lo que son exportaciones de mercancía, importaciones también, identificar las operaciones que vamos a amparar por el comprobante, si son objeto de impuestos indirectos, que ya sabemos que los impuestos indirectos es el IVA o el impuesto especial sobre producción y servicio, que esos son impuestos que al final lo paga el consumidor final, por eso son indirectos, porque no son de nosotros, tenemos que devolverlos al SAT, de lo que comprobemos, de lo que generemos, ¿verdad? Y también tenemos que vamos a incorporar, nos va a incorporar nuevos apartados para reportar la información respecto a las operaciones con el público en general, aquellos que no facturan o que creen que porque pues ya vendí y ya me lo embolsé y a lo mejor tengo el punto de venta y en el banco ya me fiscalizaron todo eso y no lo voy a facturar, pues ¿qué creen? Pues ya se va a tener que empezar a aplicar, y aquellos que no lo hacían pues estaban cayendo, como dicen, en la ilegalidad y en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Claro está también aquellas que pues digamos que estén realizando por cuenta de terceros, ¿no? De terceros, ¿a qué me refiero? Pues todas las partes relacionadas, que son todas aquellas empresas que se consolidan y que hacen grupos corporativos, y ahí tendrán que emitir de dónde emana y quién está emitiendo estas facturas. Claro está, para poder complementar toda esta información, se va a generar también un complemento para el pago, ¿verdad? Que ya va a ser casi obligatorio. ¿Por qué? Porque ahí se va a identificar y va a haber una nueva versión también, que en este caso va a ser la 2.0, ¿sí? Sí, van a incluir los campos y nuevos, como ellos lo dicen, para identificar todos los pagos de las operaciones que vamos a amparar del comprobante que es objeto al impuesto. Todos sabemos que el impuesto mayor y por el que siempre tenemos que estar buscando las formas y las maneras de hacer una planeación estratégica y de poder pagar ese impuesto, que es el impuesto sobre la renta, puesto que es el impuesto más fuerte y es el que directamente nos afecta a nosotros como contribuyentes, en este caso cautivos, y los que generamos la fuente de riqueza. ¿Sí? También se va a incluir dentro de este apartado un resumen de todos los importes totales
de todos los pagos realizados que se vengan haciendo dentro de lo que es ya sea en moneda nacional, todo el impuesto cómo se traslada y claro, toda la forma en cómo se haya parcializado y todos esos elementos que se van a abrir dentro de los nuevos campos que van a venir dentro del complemento de pago, que aquellos que no lo cumplan o aquellos que empiecen a decir, pues si no me lo solicitó el cliente y si no me lo está requiriendo, pues yo lo dejo de hacer, pues la autoridad se los hará saber a través de su medio de contacto que aquellos que no hayan activado el buzón tributario, pues automáticamente los van a obligar y va a venir la fiscalización por ahí, ¿sí? También debemos de tener entendido que esto, pues vamos a dar una pequeña plática ya introductoria y con ejemplos de cómo se va a llevar esta nueva versión para que ustedes tengan el conocimiento rápido, expedito, como siempre lo he dicho, y simplificado, puesto que al final del camino ustedes también tendrán la duda al solicitar su factura, que pues vengan todos esos campos que a nosotros nos hacen llenar cuando solicitemos el comprobante fiscal para poder deducir nuestros gastos y que cumpla con todos los requisitos para que no caigamos en la instancia de que a la mera hora el gasto no va a ser deducible, puesto que no fue emitido el CFDI en forma correcta, oportuna y con toda la nueva reglamentación que va a venir a partir del 1 de julio. Esto también debemos entender que cuando caigamos en el error o cuando tengamos la situación de que nos falló por un número, nos falló por un importe, nos falló el RFC y que algún dato que no hayamos llenado bien y por la rapidez o por la exigencia de querer cobrar, pues emitimos un CFDI en forma incorrecta. Pues bueno, ahí les van las reglas, ¿verdad? Que va a ser la cancelación de facturas y que ya no va a ser como antes, que podíamos cancelar a diestra y siniestra y que podíamos nosotros decidir, pues no importa, aunque la haya cancelado en enero, sé que tengo todo el año y hasta el siguiente año teníamos, que en este caso si era persona moral hasta el 31 de marzo y si es persona física hasta el 30 de abril, todavía teníamos esa facilidad de cancelar todas esas facturas o esos CFDIs que hayamos visto que no hayamos aplicado en forma correcta el año pasado. Y esto es que a partir de este año, ¿verdad? Ya vamos a tener que señalar el motivo por lo que cancelamos el comprobante. Dentro de los cuales, pues uno de ellos, en donde lo voy a mencionar aquí, pues es donde va a tener esa particularidad, porque nada más se van a manejar 4 formas o conceptos y que va a ser lo que va a aceptar el SAT como cancelación del CFDI. Pero una de ellas, que es la que luego a veces, muy normalmente nosotros tenemos que referenciar, que cancelamos por error, pero que en su momento se emitió, pero tenemos que tener el agravante con el cliente de que nos dice, ok, te la voy a pagar, pero para que yo soporte mi deducción dentro del mes, me la tienes que referenciar, ¿verdad? Y aquellos que antes lo hacían, a que no lo hacíamos así, que nada más a lo mejor sí venía una relación, un número o un folio, pues ahora ya lo vamos a tener que referenciar y tendremos que poner como concepto de cancelación que el comprobante emitido fue con errores con relación. ¿Qué relación? Pues que la anterior que se cancela va a ser la que se va a relacionar con la nueva que se va a emitir, ¿verdad? Esto nos dice que tendremos que poner el folio fiscal del comprobante que sustituye, ¿verdad?, el que se cancela al nuevo que vamos a emitir. O sea, más carga administrativa, más información al SAT. Y bueno, aquí cuidado y empecemos a cometer esos errores que a lo mejor pueden ser mínimos, pero como ya les dije, pues de entrada nos pueden costar de 400 a 600 pesos cada error. Entonces sí hay que tomar mucho esto en cuenta, como les digo, cuando ya se esté acercando el momento de, ¿por qué? Porque hoy día, pues creo que todos estamos acostumbrados a la versión 3.3, en que no nos pide tanto requisito, en que ya tenemos un sistema, en que ya sabemos cómo se va a emitir y que no está requiriendo tanta información como nos la va a pedir ahora la nueva versión. Otra de las cuestiones que también nos va a solicitar es que automáticamente nosotros vamos a tener que solicitarle a todos nuestros clientes pues su RFC, su constancia actualizada, para poder checar si todos los datos que tenemos en la base de datos
están bien capturados, que están actualizados y que no nos va a fallar sobre todo el régimen en el que están inscritos y el código postal. Porque por ahí es donde inmediatamente cualquier sistema que estemos pagando nos va a mandar error. Y luego va a decir, oiga, contador, no lo puedo emitir. Oiga, le llaman al soporte del emisor, del proveedor de los FDI, y dice, pues yo no sé, pregúntele a su contador. Y bueno, una serie de aventar la pelotita, ¿en dónde está el error? Y el error es nada más y simplemente tener actualizada la base de datos con la constancia de situación fiscal del cliente, y con eso ningún sistema nos va a objetar o nos va a dejar de timbrar el CFDI que emitamos en el momento para generar pues la factura de venta. ¿Sí? Aquí sí tenemos que tener siempre muy bien establecido que la finalidad del SAT, de lo que veníamos hablando, de incorporar a todos aquellos mayores de edad, pues fue esta, ¿no? De en donde deberán inscribirse al RFC, aunque no tengan actividad económica, con la finalidad primero, pues, de robustecer ese universo de contribuyentes y que en el momento en que tengan alguna actividad económica, sea la que sea actividad empresarial, honorarios, sueldos y salarios, que renten, enajenen o generen cualquier fuente de ingresos, pues automáticamente ya van a estar fiscalizados. ¿Por qué? Porque el SAT pues no va a decir, se van a prestar a darse de alta para que después a alguien pues se le ocurra, ¿verdad?, la fabulosa idea de hacer algún esquema de evasión y empiecen a facturar como se hacía antes de que daba yo de alta a toda mi familia para poder generar facturas y como dicen, andar de vendefacturas o de factureros como nos tienen. Y claro está, pues se va de no declaran o no pagan sus impuestos correspondientes. Esa fue otra de las finalidades y el trasfondo de por qué quieren que todos los mayores de edad se den de alta desde un inicio, porque van a saber que en un principio no va a haber actividad económica, sino fue como una obligatoriedad o un requisito que hoy pide ya la autoridad, en donde, si saben que van a hacer adelante a algo ilegal, a algo fuera de lo que se venía manejando, o que simple y sencillamente es familiar del contador o familiar de algún cliente y dice, bueno, a ti te voy a trasladar y tú me soportas mis deducciones y contigo contigo me cubro las espaldas para dejar de pagar mis impuestos. Esa sería una forma, digamos, sencilla que se venía manejando anteriormente y que hoy día debemos entender que esas no son las formas ni las maneras de hacer una estrategia, una planeación y una forma de contribuir y cumplir con todo lo que nos dice la ley, ¿sí? Y bueno, otra de las cuestiones que vienen a afectar estas nuevas reglas de facturación van a ser aquellos todos transportistas que automáticamente pues van a generar su carta aporte complemento y en donde las reglas, afortunadamente para ellos que los vienen casi amenazando desde el año pasado que presentaran ese complemento que se le llama la carta aporte, pues bueno, más que nada fue decidido porque pues sabemos que también dentro de lo que es un traslado de cualquier mercancía, cualquier producto o cualquier necesidad básica con lo que nos hacen llegar ya sea a cada ciudad o a estar distribuyendo para el consumo básico de nosotros como ciudadanos, pues también se prestaba pues para hacer cosas ilegales, ¿verdad? Andar trasladando pues hasta gente, andar trasladando ahí mercancía que consideran ilegal. Y como todo lo que sabemos, pues que el narcotráfico se metió en todas las entrañas. Y pues bueno, lo que quiso hacer el SAT para poder regular todo esto, pues es que emitieran este complemento, ¿verdad? Y pasara de un documento que antes era un vil papel a una versión digital en donde ellos ya van a estar enterados qué tipo de mercancía, qué transportista está dado de alta. ¿Por qué? Porque antes no teníamos muy bien identificado el régimen, puesto que fueron cambiando todo el régimen, que antes era régimen simplificado, régimen de coordinados, régimen de transportistas. Bueno, ahora ya por la actividad, ahora ya por esta emisión de la carta aporte y todo lo que va a implicar quiénes trasladan la mercancía, si es propia, si es trasladada, si está en consignación, si se va a enviar a través de un tercero, que en este caso
es el mismo transportista que se alquila para generar, pues bueno, se va a detallar toda esa información, ¿verdad? Y quién es dueño del transporte, si es el mismo contribuyente o está contratando un concesionario o un permisionario o todo aquel transportista que esté dentro de la reglamentación para poder trasladar cualquier tipo de mercancía o producto, pues bueno, toda esa información va a venir en ese complemento y pues son otras de las nuevas reglas de facturación que van a servir para soportar toda esta información en el SAT, en donde, como les vuelvo a repetir, aparte de la información normal que era del contribuyente y el RFC, pues ahora también quieren que detallemos todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a cobrar, si está dentro de nuestra actividad, si no estamos manejando conceptos fuera de cómo le vamos a hacer a esos objetos sociales que hoy día ya el SAT nos va a decir, tu objeto social, aunque sea muy amplio, para mí tú nomás tienes una actividad y esa va a ser la preponderante y si te sales de esos parámetros, inmediatamente te voy a fiscalizar y a generar sanciones y revisiones en forma automática. Esa es la finalidad de la nueva reglamentación de la facturación. ¿Por qué? Porque de ahí van a emanar las fiscalizaciones, de ahí van a emanar las auditorías, como les he venido comentando. Y pues bueno, tenemos que evitar que nos sancionen, tenemos que evitar que tengamos que emitir adecuadamente todo este CFDI. Y bueno, hay que recalcar dentro de esto y cerrando con el complemento de la carta aporte, que pues simple y sencillamente ese traslado o esa y comprobante fiscal que se va a emitir va a ser un soporte de la carta aporte original con la que se va a emitir para cobrar. ¿Sí? Esto debemos entender que los transportistas pues van a tener una carga administrativa muy fuerte, una carga de fiscalización mucho mayor y que bueno, hay que alinearse y hay que entrarle un poquito a esta reglamentación, pero no sin antes darles el parte, el cómo y toda la planeación para que no caigan en esas instancias en donde puedan generar que los empiecen a fiscalizar el SAT. Otra de las cosas que debemos de entender y por qué se generó esta nueva reglamentación es porque automáticamente en el momento en que empiece a detectar el SAT que estamos haciendo ahí algo ilegal, sobre todo en los conceptos, sobre todo en la emisión, sobre todo que no viene la información completa, pues ellos se van a dar a la tarea que automáticamente al meternos una fiscalización o revisión y nosotros hagamos caso omiso, digamos, bueno, sí llegó, pero pues ya después lo atenderé, o sabes que ahorita no tengo tiempo, o ahorita no voy a aclararlo, yo sé lo que cometí ahorita y bueno, se lo dejamos al contador y desgraciadamente el contador pues también le echa desidia que por la carga de trabajo, que porque tiene que emitir los CFDIs de nómina y X situaciones que uno lo va dejando y después, pues ¿qué sucede? Que nos viene un aviso porque el SAT ya no da los mismos tiempos de ley que antes. Antes nos daba 45 días hábiles, imagínense, pues eran 2 meses y medio muy buenos para poder interponer cualquier medio de defensa, cualquier medio para que pudiéramos aclarar cualquier aviso y situación que nos hacían llegar. Ahora simple y sencillamente en el buzón tributario, si en 3 días no abrimos la notificación, automáticamente ellos van a ejercer sus facultades y la primera facultad con la que tratamos también que es inconstitucional y que muchos estamos aquí, por eso estoy estudiando la maestría de Derecho Fiscal, para interponer el medio de defensa, porque ellos inmediatamente se van a ir a embargarnos las cuentas bancarias. ¿Y qué creen? Pues cómo nos vamos a mover si las cuentas bancarias están embargadas, ¿sí? Entonces esa parte sí es muy importante que siempre cuando llegue el aviso en el buzón tributario, que ahora nos va a llegar ya sea al celular, ya sea al correo electrónico, piensan hacerlo también a través de otro medio electrónico, en donde ya también intervengan las redes sociales, ¿verdad? Por ahí se anda oyendo eso dentro de las mismas redes sociales, que si tiene una red social en que nos promovamos o una página web, pues también se ligue ahí y nos esté notificando. ¿Por qué? Porque el SAT va a buscar todos los medios de comunicación electrónicos que estén a su disposición para requerirnos, para multarnos, para revisarnos y pues llegar a esa fiscalización que quieren tan ejemplar para que puedan obtener y tener todos los recursos para pues todos esos proyectos que tienen establecidos de su presupuesto para este 2022. Debemos de entender que aquí
sí es muy importante que empecemos a tener el conocimiento cierto de que las nuevas reglas de facturación sí vienen muy cargadas, muy fiscalizadoras y que debemos de tener siempre establecido por nosotros los especialistas cómo se va a llevar a cabo, cómo lo vamos a hacer y que no caigamos en ningún error. Y pues bueno, siempre tener yo manejo un sistema en donde previsualizamos como una nota de remisión y lo validemos con el cliente, aunque tenga mucha prisa y nos diga, si no me la emites hoy, te voy a pagar hasta la siguiente semana. No, hay que empezar a establecer ese control interno, ese control administrativo, para que no caigamos en que pues se nos vino la fecha encima y no cobramos, y pues nos quedamos sin pagar la quincena, o nos quedamos sin pagar al proveedor, o nos quedamos sin pagar algún servicio. No, tenemos que establecer esas normas, ese control interno, para que de ahí partamos de la previsión y la forma en cómo poder emitir ya el CFDI en forma correcta y sin caer en ninguna instancia de sanción que inmediatamente nos la harán saber, ¿sí? Esto pues también vino aunado, y como les menciono, que el nuevo régimen simplificado de confianza se está basando en la emisión del CFDI. ¿Qué es esto? Que al emitirse el CFDI y ver el complemento de pago, automáticamente ellos ya determinan el impuesto. Y hay aquel que se le ocurrió que fácilmente era poder entrar ahí y dice, no hay problema, pues yo voy a pagar el 1 o 2.5%, no me importa, pero sé que va a venir la información precargada, ya va a venir sola, me va a calcular y me emite mi pago muy correctamente y puntualmente. ¿Pero qué creen? Esa precarga viene con errores. Esa información, si no la validamos, o si no tienes a ese experto o a ese contador que te valide, porque ahora resulta ser que ya tenemos que validar toda esa información dentro de la plataforma del SAT. Que si no, nos dan esos renglones o esos apartados donde tengamos que corregir. Porque hay de aquellos que no lo hagan, porque automáticamente el SAT va a empezar a hacer, como les vuelvo a repetir, un barrido y una revisión en donde nos va a generar inmediatamente la fiscalización de aquellos CFDIs que no validamos, que no generamos complemento de pago y que nos lo va a cobrar con recargos y actualizaciones y, ¿por qué no, hasta multas por querernos pasar de la raya que dijimos, todo ya viene ahí precargado, que se genere y para qué me complico la existencia? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Yo, como siempre les digo, se los vengo platicando para que vayamos entendiéndolo así muy sencillo, sin tener que en tanta regla, en tanta resolución, en tanta información que, ahora que he tenido la oportunidad de desmenuzarlo un poquito, pues sí, a veces hasta me da un dolor de cabeza porque de una regla nos lleva a otra y esa regla nos lleva a un decreto y ese decreto tenemos que confrontarlo en el diario oficial y si está publicado o no está publicado y si la regla ya está aplicando y a partir de qué fecha. Y bueno, todas las consecuencias de los conceptos y todo lo que no entendamos o no tengamos ese criterio o esa experiencia de cómo interpretar la ley, pues automáticamente vamos a dar una asesoría mala. Y los únicos, y al final del camino perjudicados son ustedes. Entonces nosotros siempre estamos formando esa parte de capacitación continua, de la forma en que nosotros estemos trabajando y establecer siempre un sistema y un procedimiento y una prevención para que ustedes no caigamos en esas instancias tan fiscalizadoras del SAT. ¿Sí? Esto, pues claro, aunado está que todo está proyectado pues para que el presupuesto de este año 2022 se cumpla. ¿Sí? Como les comentaba, dentro de toda esta situación del movimiento de los dineros, pues bueno, no se va a vigilar el depósito en efectivo, no se va a fiscalizar como lo venían haciendo, o diciendo más bien, simple y sencillamente debemos de tener entendido que esto del movimiento del efectivo, pues nada más hay que tener cuidado con quién manejamos todos esos dineros que dispongamos, a lo mejor para un gasto personal, para un gasto de la familia, para un gasto de un préstamo que nos hagamos con terceros o conocidos, cómo lo ingresemos en el banco. Nada más hay que tratar de manejarlo con los conceptos correctos y la forma de cómo respaldarlo y la fuente y el origen, pues para que no genere, como les vuelvo a repetir, que el banco ahora resulta que también ya va a ser
fiscalizador por parte del SAT. Recientemente a mí, una de las cuentas que manejamos, me dicen, oye, vimos unos movimientos muy irregulares en 2 meses, que tuviste unos ingresos muy fuertes y dispusiste en efectivo cantidades, pues en cierto modo elevadas. Son de unas constructoras que, como todos saben, las constructoras, pues a veces manejan gente por fuera que hay que pagarles por efectivo. Gente que no se integra a la nómina al 100% y que hay que pagar esos excedentes, pues para que no caiga en una carga tributaria excesiva y puedan cumplir con esas obras. ¿Y qué creen? Pues si no les das esa información, si no te allegas a que pues lo hice por este motivo y tengo este soporte documental y lo hice por esta situación, la disposición de los efectivos, pues nos cancelan la cuenta. Imagínense. Y entonces pues vamos a andar todos ahí con nuestro maletín, con el montón de billetes que hoy día, si se han fijado, el circulante ha estado empezando a descender de la mayor denominación a menor denominación y ya casi no hay monedas de curso corriente. ¿Eso qué significa? Que la instrucción del SAT es muy clara. Necesita rastrear y ver de dónde viene la fuente de riqueza y esos ingresos que nosotros generemos y que automáticamente nos tengan bien fiscalizados. Con esto termino hoy mi webinar, no sin antes agradecerles como siempre su puntualidad, su asistencia y que tengan siempre ahí entendido que yo les voy a dar esa información rápida, concluyente y sin tener que llegar a una plática tan larga que automáticamente todos se van a aburrir. Les estoy dando tips y la forma en cómo vamos nosotros a trabajar con ustedes y cómo les vamos a hacer a llegar a todos esa asesoría muy puntual para que no haya ninguna situación de fiscalización, ni requerimiento de multas, ni nada por parte de la autoridad hacendaria. Por ahí les avisaré con tiempo, vamos a empezar a trabajar unas capsulitas, les voy a mandar luego las ligas de las redes sociales de TV Azteca, que por ahí nos están pidiendo una participación especial. Y pues bueno, como siempre, trabajamos en pro y en beneficio de ustedes y les agradezco mucho su asistencia. Soy el contador Mauricio Zamudio. Muchas gracias por estar conmigo.